Sí, en las 2 horas, en las dos En las horas. 2 horas, en las 2 horas. Ya, listo. Ok, muchas gracias. Buenas noches a Alicia, Araceli, Melchao, María José, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Valeria, Camila, muy buenas noches a todos ustedes. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo está Brendita? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el primer tema referido a lo que es la parte de física, que viene a ser lo que es el análisis vectorial, referido a lo que son las magnitudes físicas en sus clasificaciones, tanto por lo que es la naturaleza de los vectores, ¿listo? Como por su origen, ¿listo? Entonces vamos a ver el día de hoy la clasificación referida a lo que es eh, las magnitudes físicas escalares y vectoriales. Entonces, te voy a pasar cambiar de camarita, te voy a mostrar siempre algunas experiencias dependiendo del tema que nos toque. ¿Ya? Entonces voy a cambiar de camarita por acá y vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos por aquí, un momentito, por favor. A ver, vamos por aquí. Listo. Entonces, ya está. Entonces, vamos por aquí. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte hacemos referencia a lo que son las magnitudes físicas. En todo lo que se referamos nosotros a magnitudes físicas, hablamos de todo lo que aquello es susceptible de ser medido, ¿ya? Por un instrumento de medición o bien utilizando lo que es una ecuación matemática, ¿ya? Entonces, nosotros en física lo que medimos son magnitudes y en donde encontramos esas magnitudes en todo fenómeno que vayamos a analizar, todo fenómeno físico, ¿ya? Entonces, todo fenómeno físico es aquel acontecimiento o acción que ocurre en la naturaleza sin que la materia cambie su estructura interna, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí simplemente es una rampita horizontal. En los extremos tenemos las poleitas, sus poleitas fijas, y el bloquecito que tiene aquí, ¿ya? Entonces, simplemente el fenómeno físico que te voy a mostrar es a continuación es el siguiente. Traigo una cuerdita con un bloquecito en el extremo de la cuerdita, ¿listo? En el extremo de la cuerdita. Y simplemente lo voy a colocar en el extremo del bloquecito y lo voy a hacer pasar por lo que es la poleita fija. Suelto lo que es el bloquecito y vemos que el bloquecito se va a mover, ¿no? El bloquecito se mueve. Entonces simplemente es un fenómeno físico, ¿ya? Y en este fenómeno físico que te estoy mostrando, ¿qué magnitudes físicas nosotros podríamos medir? ¿Listo? ¿Qué magnitudes físicas podríamos medir? Entonces, las magnitudes físicas que podríamos medir uno, profesor, el cambio de posición de un cuerpo, que es el desplazamiento. Podríamos medir lo que es la distancia que recorre el cuerpo, a la vez que recorre una distancia del cuerpo, cuánto tiempo se está demorando en recorrer dicha distancia. La relación entre la distancia y el tiempo, hablamos de rapidez, también hablamos de lo que es la velocidad, la aceleración que tiene el bloque, ¿listo? Y por ahí también la fuerza que está actuando en lo que es a través de la cuerda, ¿no? Que nosotros conocemos como la tensión, ¿ya? También va a haber la fuerza de fricción, ¿listo? Y así diferentes magnitudes físicas que nosotros podemos medir en este fenómeno simple, ¿listo? El movimiento de este bloquecito. Ya está. Entonces, ¿qué pasa si yo traigo otro bloquecito por el otro extremo del cuerpito? Lo coloco al bloquecito y hago también que el bloquecito se desplace, ¿no? Entonces, el bloquecito se desplaza, vamos a también tener ciertas magnitudes físicas que vamos a poder medir. ¿Listo? Entonces, básicamente acá nos vamos a centrar en lo que es la fuerza que está actuando sobre la cuerda. ¿Listo? Y está haciendo que el bloque se produzca su movimiento. Ya está. Entonces, mira, coloco el bloquecito y la cuerdita por un extremo del bloque. Voy a traer el otro bloquecito, en la otra masita, con su cuerdita y lo voy a colocar también al otro extremo del bloquecito. Entonces, vamos a ver qué sucede con el bloquecito, si se mueve hacia mi derecha o se mueve hacia la izquierda, ¿no? Producto de lo que es, como consecuencia de las fuerzas que están apareciendo en lo que es las cuerditas, que son fuerzas de tensión. Entonces, soltamos y vemos que el bloquecito se queda en equilibrio, ¿ya? Entonces, para cada cuerdita se está ejerciendo una fuerza. La fuerza es una magnitud física vectorial, que cuando nosotros hablamos de vectores, hablamos simplemente de flechas. En física, una flecha es un vector, ¿listo? Entonces, esas vectores, nosotros, esas magnitudes, como es la fuerza, lo podemos representar con una flecha, que es un vector. Entonces, tenemos un vector que está por esta dirección y tenemos otro vector que está por aquí, producto de la otra cuerdita. Ahora, para que el bloquecito se encuentre en equilibrio en este punto, ¿yo qué podría decir de estas fuerzas? ¿Qué podrían decirme ustedes de estas fuerzas? Esta fuerza que está yendo hacia mi derecha con la fuerza que va hacia mi izquierda, ¿son iguales estas dos fuerzas o serán diferentes? ¿Qué me podrían decir ustedes de estas dos fuerzas que están actuando sobre las cuerdas? ¿Son fuerzas iguales para que el bloquecito se quede en ese punto
¿O qué podríamos decir afuera? Son diferentes para que el cuerpo se quede en ese punto. Por ahí nos dicen que son iguales, iguales, iguales. Entonces, esta respuesta nosotros la vamos a dar a través de lo que es este tema, de lo que es el análisis vectorial. Vamos a decir, si esta fuerza de naranja es igual a la fuerza de amarillo para que el cuerpito se quede en equilibrio, ¿no? Esas fuerzas producto de lo que son la tensión en cada uno. Entonces, lo que vamos a analizar a continuación con lo que es el análisis vectorial. Y vamos a dar respuesta a la interrogante que te acabo de plantear. Entonces, te voy a cambiar ahora sí de camarita. Vamos a ver lo que es un poco de teoría en lo que son las diapositivas y luego pasamos a lo que es resolución de problemas que tienes en tu práctica, ¿ya? La parte de física. Entonces te voy a compartir en este momento lo que es diapositiva. Listo, vamos a ver por aquí la diapositiva, la vamos a compartir. Listo, la diapositiva, aquí está la diapositiva. Listo, vamos por aquí entonces. Entonces, mi primera parte, el primer tema que vamos a tocar, como en que es lo que se refiere al análisis vectorial, ¿ya? Entonces, clasificación de las cantidades físicas o magnitudes físicas, ¿ya? Entonces, dentro de la clasificación vamos a tener dos clasificaciones, por el origen de las magnitudes físicas que denominamos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. El otro grupo de clasificación son por su naturaleza, en las que hablamos de magnitudes escalares y vectoriales, a las cuales vamos a poner mayor énfasis en esta parte del tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo, profesor, hablamos de que una magnitud física o una cantidad física es escalar? Por ejemplo, de repente cuando nosotros nos hemos enfermado o alguna vez hemos acompañado a alguien al centro médico, lo primero que nos mandan es a triaje, ¿no? En triaje nos realizan diferentes mediciones. Entonces, aquí en esta figura, ¿qué podríamos decir que está midiéndole la enfermedad al niño? ¿Qué le estaría midiendo? Ah, ya, profe, entonces. La temperatura. Listo. Temperatura, ¿no? Está bien, muy bien, muy bien. Estaríamos midiendo lo que es la temperatura, ¿no? Puedes utilizar un instrumento que es el termómetro. De repente, por ahí la enfermedad registra en el niño una temperatura de 37, un valor numérico que por sí solo no nos dice mucho. Pero si lo acompañamos de una simbología que nosotros denominamos unidad, ya sabemos que estamos hablando de temperatura. 37 grados Celsius. Entonces, la temperatura, por ejemplo, es una cantidad física escalar. Toda cantidad física escalar tiene dos partes de manera principal para saber que estamos hablando de dicha cantidad, es decir, para saber que estamos hablando de temperatura. Por ejemplo, el 37, que nosotros denominamos que es el valor numérico, y la unidad, que sin la unidad no sabríamos 37 a qué se referiría, ¿no? La unidad que vendría a ser el grado Celsius, ¿no? Entonces, la unidad. Toda magnitud física vectorial solamente tiene dos partes. Tiene el valor numérico y su unidad, para saber exactamente que estamos hablando de esa magnitud física. Basta con esas dos informaciones, solamente el valor numérico y la unidad, como otra magnitud física que tenemos aquí. Aquí tenemos que la enfermera, ¿qué está midiendo con la balanza el niño? Podrían decir. ¿Qué estaría midiendo? El peso. Es una balanza aquí, ¿no? El peso por ahí, ¿no? De repente dice por ahí que tiene el niño 45, si dice 45 no sabemos a qué se refiere, pero si le colocamos la unidad, kilogramo, ¿a qué se refiere? ¿Peso o masa? Masa. Más. Entonces, muchas veces en los centros médicos erróneamente nos dicen que nos están pesando, pero en realidad lo que están haciendo es nos están masando, están midiendo la cantidad de masa. Con la balanza se mide la masa. Entonces, la masa también es una magnitud física escalar que queda completamente conocida, definida, conociendo solamente dos cosas: su valor numérico y en qué unidades de medida estamos expresando esa masa, su unidad. Entonces, la masa también es una magnitud física escalar. Solamente necesitamos esos dos datos para saber que estamos hablando de masa. Así como lo que utilizamos bastante, que es el tiempo, ¿no? Digamos, ¿cuánto falta para que termine la hora de la clase? Digamos que falta 30. ¿30 qué? 30 minutos y sabemos que estamos hablando del tiempo. Igual, valor numérico y unidad nos basta para saber con seguridad que estamos hablando del tiempo. Entonces, el tiempo también es una magnitud física escalar. A comparación de otras magnitudes que vamos a ver a continuación, entonces decimos por aquí lo siguiente. Una magnitud física escalar es aquella que tiene un valor numérico y una unidad de medida. ¿Listo? Entonces, dentro de las magnitudes físicas tenemos lo que es el área, volumen, trabajo, energía,
Hemos visto lo que es la temperatura, la masa del cuerpo y el tiempo, ¿no? Tiempo, masa, temperatura. ¿Listo? Cambio de diapositiva, si deseas tomarle capturita de pantalla y vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales, ¿ya? Entonces, cambiamos de diapositiva. Entonces, mira por aquí, acá tenemos dos grupos de niños que están jugando a las fuerzas, ni uno de los dos gana, ¿sí? ¿Por qué no ganan? Porque, mira, este es el ejemplo similar a lo que te he puesto en el bloque, en la maqueta. Entonces, llamémosles este el grupo 1 de niños y por acá el grupo 2 de niños. Digamos que el grupo 1 de niños está realizando una fuerza hacia la izquierda que tiene una magnitud de 1000 newtons. 1000 newtons. Entonces acá tenemos la fuerza con su valor numérico y su unidad, que es el newton. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor de la fuerza que está ejerciendo el grupo 2 para que se mantenga ese equilibrio? Ninguno de los dos grupos gane. 1000 newtons, ¿no? 1000 newtons. Listo. Ahora, la fuerza 1 con respecto a la fuerza 2 que realiza el grupito 2, ¿cómo son esas fuerzas? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué me dirían? Iguales. Iguales, por ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar esto, ¿ya? Entonces, mira, aquí vamos a analizar lo siguiente. Profesor, la fuerza 1 tiene el mismo valor numérico, tiene la misma unidad de medida, ¿listo? Pero hay algo más aquí en la fuerza. Por ejemplo, si yo tengo un bloque por aquí, un bloquecito de masa M, sería lo mismo que yo le aplique a este cuerpito una fuerza hacia arriba de 50 newtons, que le aplique una fuerza hacia la izquierda también de 50 newtons. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Si hay alguna diferencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la diferencia? Para diferentes lados. ¿Sentido de la fuerza? Profesor, ¿no? La dirección de la fuerza. No es lo mismo que yo jale hacia arriba el bloquecito, que puede hacer que el bloquecito se levante, se comience a subir hacia arriba, ¿no? O no es lo mismo que yo aplique esa fuerza hacia la izquierda y el bloquecito de repente se comienza a desplazar hacia la izquierda. A pesar que ambas fuerzas tienen el mismo valor numérico y unidad, yo no puedo decir que estas dos fuerzas son iguales. Entonces, ¿en qué se diferencian estas dos fuerzas? En la dirección de acción de la fuerza. Entonces, en una fuerza es muy importante saber en qué dirección está la acción de la fuerza. No es lo mismo empujar algo que de repente jalarlo, ¿no? Empujar y jalar algo, ¿no? Es muy diferente. Entonces, aquí en los niños, ¿qué podríamos decir? ¿La fuerza F1 con la fuerza F2 son iguales? ¿Son totalmente iguales? Profesor, tiene el mismo valor numérico y unidad, pero la acción de la fuerza, ¿cómo es? ¿Tiene la misma dirección su acción? No. Uno jala hacia la izquierda y el otro jala hacia la derecha. Entonces, la fuerza es una magnitud física vectorial, que eso no solamente necesita tener un valor numérico y una unidad, también necesita establecer en qué dirección tiene acción esta fuerza. Entonces, solamente vamos a decir que dos fuerzas son iguales si tienen el mismo valor numérico unidad y tienen la misma dirección. Basta que se diferencien en la dirección, ya decimos que estas dos fuerzas son totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, vamos a tener en cuenta ello. Entonces, para una magnitud física vectorial, no solamente hace falta conocer su valor numérico y unidad, también hace falta conocer qué cosa, su dirección, ya, muy importante su dirección. Entonces, una magnitud física vectorial tiene tres cosas: unidad, valor numérico y dirección. ¿Listo? Entonces tienen que ser completamente las tres partes iguales para decir que en este caso esta magnitud física vectorial como es la fuerza sean iguales. Basta que se diferencien alguna de ellas, ya son totalmente diferentes. Entonces toda magnitud física vectorial tiene un valor numérico, una unidad de medida y una dirección, ¿ya? Como es el caso de lo que es el vector posición, vector velocidad, vector aceleración, vector fuerza, torque, impulso, campo eléctrico, entre otras que vamos a ver, ¿ya? Entonces, tómale capturita de pantalla y cambiamos, y vamos a ver exactamente lo que es la parte de vectores. ¿Listo? Cambiamos. Entonces, ¿qué es un vector? En física simplemente un vector es una flecha, pero nosotros no le llamamos flecha, le llamamos vector. Y dándole una
definición algo elegante, decimos que un vector es un ente matemático que se caracteriza por tener módulo y dirección. ¿Qué viene a ser el módulo, profesor? Simplemente el módulo es el valor numérico junto con la unidad. Y la dirección, profesor, es hacia dónde está apuntando la flecha, hacia dónde está apuntando el vector, esa es la dirección, ¿ya? Entonces, representación de un vector se representa con una flecha y se le da un nombre, que puede ser el vector A, el vector B, utilizamos una letra del alfabeto, puede ser en minúscula o mayúscula, siempre y cuando esta letrita tenga una flechita como simbología para saber que esta letra se está refiriéndose a un vector. Y se lee simplemente el vector A. Este vector A va a tener partes, elementos. El módulo, entonces como te indiqué, el módulo es el valor numérico del vector, junto con su unidad de medida. Unidad. No solamente tenemos el módulo y la unidad, ¿listo? Tenemos lo que es también la dirección. Y la dirección, ¿qué cosa es la dirección? Es hacia donde apunta el vector, ¿ya? Muy importante, hacia donde apunta el vector. Profesor, yo he leído en un libro que la dirección es el ángulo, ¿no? La dirección es hacia donde apunta el vector y esa dirección la podemos representar, expresar a través de lo que es un ángulo, ¿sí? Ese ángulo que usualmente tomamos es un ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta donde se ubica el vector. Ese es el angulito, ¿no? Que simplemente va a expresar lo que es la dirección del vector, ¿ya? Ahora, profesor, este es el vector A. ¿Cómo nosotros representamos lo que es el módulo del vector A? Simplemente colocamos la letrita del vector sin simbología, sin flechita, y hace referencia a lo que es el módulo. O también podemos decir lo siguiente: al vector lo encerramos en valor absoluto y decimos que esto va a representar el módulo del vector, ¿sí? En este caso el módulo solamente es el valor numérico de la unidad. ¿Por qué lo encerramos en valor absoluto? Vas a tener en cuenta lo siguiente, porque siempre el módulo de un vector es positivo, ¿ya? Nunca es negativo. Pero profesor, yo he visto que le colocan signo positivo o es el signo negativo, ¿no? Entonces simplemente esos signos no van a hacer referencia a la dirección. Entonces la dirección de un vector no solamente se puede establecer a través de un ángulo, también lo podemos establecer a través de lo que son signos positivo o negativo, incluso lo que son los puntos cardinales. Podemos establecer una relación a lo que son este, oeste, norte y sur, sureste, noreste, ¿ya? Entonces son las partes de un vector. Tómale capturita y cambiamos de diapositiva. ¿Listo? Cambiamos entonces. Operación con vectores, cuando hablamos de operación de vectores vamos a hablar de la suma, resta de vectores, también hay la multiplicación de vectores, la multiplicación, el producto cruz, producto punto, que usted no vamos a ver nosotros esa parte, ya nosotros solo vamos a llegar hasta lo que son componentes de un vector, el vector unitario. Entonces, cuando hablemos de operaciones de vectores vamos a hablar de las operaciones de suma y resta de vectores. Cuando hablemos de suma de vectores vamos a hablar de la resultante de vectores. Y cuando hablemos de la resta de vectores vamos a hacer referencia a lo que es la diferencia de vectores. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener las operaciones más simples que son de suma y resta directa de los vectores, siempre y cuando los vectores sean paralelos o cuando los vectores sean antiparalelos. Profesor, ¿cuándo los vectores son paralelos? Cuando estos vectores apuntan hacia la misma dirección. Por ejemplo, tengo el vector B de módulo B, tengo el vector A de módulo A. Digamos acá el vector A con su módulo A, y por acá tenemos el vector B con su módulo B. ¿Listo? Digamos que este módulo del vector B son 4 unidades. El módulo del vector A, digamos que vamos a colocarle que son 8 unidades. 8 unidades. Entonces, cuando los vectores sean paralelos, es decir, apunten en la misma dirección sin importar su tamaño, nosotros aplicamos lo que denominamos la resultante máxima. ¿Qué quiere decir resultante máxima? Que vamos a sumar los módulos de los vectores de manera directa. ¿Sí? Esa suma simple que hemos aprendido en jardín, esa suma. Entonces, coloco un vector a continuación del otro para sumarlos. ¿Sí? Ordenamos un vector a continuación del otro. ¿Listo? Un vector por delante del otro. Entonces, nos da un vector de mayor tamaño. Entonces, estamos sumando el vector de 8 unidades y le sumamos el vector de 4 unidades. Entonces, cuando los vectores sean paralelos, la suma es directa. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Simplemente un vector de 12 unidades. Entonces, esta operación nosotros le llamamos la resultante máxima cuando los vectores sean paralelos. Así de simple, sumamos rápido. ¿Ya? Caso contrario, vendría a ser la resta de estos vectores, siempre y cuando los vectores sean antiparalelos. Entonces, los vectores son antiparalelos cuando tienen direcciones opuestas, ¿ya? Direcciones opuestas. Por acá yo tengo de repente acá el vector B, vamos a ponerle su módulo de B, 5 unidades, y el módulo de A, del vector A, por acá le vamos a colocar de
8 unidades también, ¿ya? Entonces, los vectores son antiparalelos cuando tienen direcciones opuestas. Entonces, ¿qué aplicamos? A un vector le restamos el otro vector. Y que tendríamos simplemente un vector mucho más pequeño, ¿no? Al vector de 8 unidades le vamos a restar el vector de 5 unidades. Entonces, ¿qué nos va a dar aquí? Un vector más pequeñito que vendría a ser un vector de 3 unidades. Entonces, cuando aplicamos esta resta directa, hablamos de la resultante mínima. Resultante mínima cuando los vectores son antiparalelos y de manera directa restamos lo que son sus módulos. Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. Listo, cambiamos de diapositiva. Entonces, dentro de estos métodos para lo que son los vectores, operar vectores, tendríamos lo que es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo me sirve cuando los vectores ya no son paralelos ni antiparalelos. Pueden formar un ángulo entre los vectores, que puede ser cualquier ángulo, diferente a 0 grados o a 300 grados, ¿no? Que forman los vectores, o diferente a lo que son 180 grados. ¿Listo? Entonces hablamos de ángulos de 60, 30, 45, los ángulos conocidos, ¿no? Con los que vamos a trabajar. Método del paralelogramo solo me sirve para dos vectores. Por ejemplo, tengo el vector A y el vector B. ¿En qué consiste operar los vectores? La suma que hemos hecho de los vectores o restarlos. Consiste en fusionar los vectores, combinar los vectores y obtener un solo vector, que nosotros denominamos vector resultante cuando es la suma de los vectores, y cuando hablamos de resta, vector diferencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el vector A y el vector B, hay que fusionarlos. Entonces, para fusionar hay que seguir un conjunto de pasos, ¿ya? Entonces, en estos dos vectores, como es el método del paralelogramo, solo sirve para dos vectores. ¿Qué hacemos con los vectores? Los vectores los vamos a ordenar, ¿sí? Haciendo que se intersecten los orígenes de los vectores. ¿Y dónde están los orígenes de los vectores? En sus colitas. Vamos a hacer que las colitas de los vectores se intersecten en un solo punto. Entonces, colocamos el vector A y hacemos que se intersecte con el vector B. Entonces, hemos hecho conseguir sus orígenes, es decir, colita con colita, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando tengamos estos vectores? ¿Listo? Vamos a tener en cuenta el ángulo que van a formar entre ellos al hacerlos intersectar entre ellos. Tendríamos entre el vector A y el vector B, se forma el ángulo θ, ¿ya? Que puede ser cualquiera, no 60, 30, usualmente te van a dar ángulos conocidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a buscar formar una figura de un paralelogramo. Usualmente vamos a buscar esta figura, ¿ya? O podemos encontrar esta figura que va a ser como un rectángulo o un cuadrado incluso, ¿ya? Básicamente las tres figuras. Entonces, para que formemos cualquiera de estas figuras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar líneas paralelas a cada vector. Una línea paralela al vector A y una línea paralela al vector B. ¿Listo? Entonces ya se formó una de las figuras que hemos indicado. Ahora nosotros trazamos el vector resultante desde donde se intersectan las colitas de los vectores hasta donde se intersectan las líneas paralelas, hacia donde se intersectan las líneas paralelas. O sea, esa dirección tiene el vector resultante. Desde donde se intersectan la colita de los vectores hacia donde se intersectan las líneas paralelas. Este es el vector resultante. Entonces decimos que este vector resultante resulta de sumar el vector A más el vector B, ¿ya? Más bien no vayas a cometer el siguiente error, ¿eh? Estos dos vectores, digamos que el módulo del vector A es 3 unidades, el módulo del vector B es 4 unidades. Esta suma nosotros la representamos de la siguiente manera. La resultante es igual a la suma del vector A más el vector B. Esta es una representación de esta suma, nada más. Entonces no vas a cometer el error de hacer lo siguiente. Entonces la resultante va a ser igual a 3 más 4. Y tenemos una resultante que es igual a 5, ¿ya? Entonces esto no vas a hacer. Cuando los vectores forman ángulo entre ellos, que es diferente a 0 grados, a 180 o a 300 grados, entonces nosotros por allá el módulo de la resultante debemos aplicar lo siguiente, la siguiente ecuación, ¿ya? Entonces la siguiente ecuación nosotros aplicamos, simplemente el módulo de la resultante que debe ser igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado, más el módulo del siguiente vector al cuadrado, más el doble producto de los módulos, multiplicados por el coseno del ángulo que se está formando entre los vectores. ¿Listo? Eso vamos a tener en cuenta. Y profesor, si nos hablan de diferencia, porque el resultante suma, esto es para la suma, si nos hablan de diferencia, aplicamos la misma ecuación, solamente que le vamos a cambiar un signo. El segundo signo lo cambias, simplemente ya no va a ser positivo, le colocas negativo y utilizas los mismos datos que tienes en la gráfica, los módulos de los vectores y el coseno del ángulo que están formando entre los vectores. Toma de capturita, cambiamos de diapositiva. ¿Listo? Cambiamos. Método del triángulo.
El método del paralelogramo, ¿para qué me sirve, profesor? Me sirve para hallar la gráfica del vector, así como su módulo. La gráfica del vector como su módulo. En los métodos gráficos que tenemos solamente meramente gráficos son el método del triángulo y el método del polígono. En el método del triángulo solamente me va a servir para dos vectores, para combinar dos vectores. Por ejemplo, tengo el vector A y el vector B. ¿Listo? Entonces, voy a fusionar los vectores siguiendo el siguiente ordenamiento. Vamos a ordenar los vectores, un vector a continuación del otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que un vector va a ir a continuación del otro? Un vector por delante del otro. ¿Con qué vector comenzamos? Con cualquiera de ellos. Puedes comenzar con el A, con el B. Voy a comenzar primero con el A. Mira. Coloco el vector A y por delante le coloco el vector B. ¿Cómo sé que están ordenados? Porque la cabecita de un vector va a la colita del otro, ¿no? Algo así cuando haces en tu hora loca, haces tu trencito, colocas una persona delante de otra. Una persona delante de otra. Y así ordenamos. ¿Listo? Y ahora ya tenemos los vectores. Entonces, ya tenemos ordenados los vectores. ¿Qué hacemos? Buscamos formar un triángulo. ¿Y cómo formamos el triángulo? Trazamos un vector que va desde la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector. Esa dirección tiene el vector resultante. De la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector. Y este vendría a ser mi vector resultante. Entonces, siempre tengo que seguir el orden alfabético, ¿no? Pues hemos podido empezar con el vector B. Mira, vamos a ordenar ahora los vectores, comenzando con el vector B. Primero ordeno el vector B, luego por delante del vector B coloco al vector A. El orden que tú tomes te tiene que dar la misma resultante. Entonces trazamos la resultante desde la cola del primer vector a la cabeza del último. Entonces fíjate, ese es el vector resultante. ¿Cómo se simboliza esta unión de vectores? Para ambos casos, la resultante es igual a la suma del vector A más el vector B. Es solamente una representación de esa unión, ¿no? ¿Listo? Entonces, para comprobar que en cualquier ordenamiento que tú tomes te tiene que salir el mismo vector, mira, vamos a comparar los vectores. El primer ordenamiento con el segundo ordenamiento. Nos sale el mismo vector, misma dirección, mismo tamaño. ¿Listo? La capturita, si le vas a tomar. Listo, le tomamos capturita. Cambiamos. Método del polígono sigue teniendo la misma tónica que el método del triángulo, simplemente que aquí ya no solamente nos sirve para dos vectores, sino nos sirve para más de dos vectores, 3, 4, infinitos vectores. Entonces, por ejemplo, tenemos acá tres vectores. Seguimos los mismos pasos del método del triángulo. Hacemos que los vectores se ordenen uno a continuación del otro. Ordenamos los vectores, el vector A continuación podemos poner el vector B y luego el vector C, ¿no? Ordenamos los vectores. Ahora, ¿cómo trazamos la resultante? De la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector. ¿Sí? Cerramos la figura simplemente y este es nuestro vector resultante. ¿Podemos tomar otro ordenamiento? Claro. El ordenamiento que tú desees tiene que ser el mismo vector. Tomamos el vector C, a continuación el vector B y a continuación el vector A. Es igual. Trazamos el vector de la cola del primero a la cabeza del último vector. ¿Listo? Entonces ahí está mi vector resultante. ¿Ya? Entonces es el método del polígono. Cerramos una figura que puede ser cualquier figura que te salga. Te puede salir un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un triángulo, una estrella. Cualquier figura te puede salir. ¿Listo? Entonces aquí simbolizamos la unión de esos vectores. Vector A más B más C. ¿Ya? Hay una propiedad para estos vectores en el método del polígono. Si nosotros ordenamos un conjunto de vectores, es decir, el vector A de repente por aquí, a continuación un vector B por aquí, y seguimos ordenando más vectores, de repente tenemos un vector C, y finalmente tenemos un vector D, ¿ya? Un vector D. Si nosotros al ordenar este conjunto de vectores, vector C y de repente un vector D por aquí, ordenamos este conjunto de vectores, y cuando ordenamos nos da una figura cerrada, no hay espacio para dibujar el vector resultante. Entonces, ¿qué decimos? Que la resultante de este conjunto de vectores, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Ya? La resultante, la suma de todos esos vectores va a ser igual a 0. ¿Listo? Tómale capturita, vamos a pasar a lo que es resolución de problemas hasta esta parte, luego vamos a ver componentes de vectoriales, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con lo que es la parte de... Listo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar. Les dejo de compartir, toma la capturita y vamos a ir por aquí, ¿ya? Listo, te voy a cambiar de pizarrita y vamos a trabajar por aquí. A ver. Entonces voy a trabajar resolviendo los problemas impares, ¿ya? Si por ahí quieres que resuelva algún problemita, me avisas, ¿ya? Pero básicamente voy a trabajar resolviendo los problemas impares. Entonces, listo, vamos con el primer problemita.
Problema número 1. Ya estamos trabajando con el problema número 1. Listo, vamos por aquí. Entonces, me dice el problemita número 1, la armella roscada. Simplemente la armella roscada es como un anillito que tiene, que es un anillito con un tornillito, ¿ya? Entonces, en este anillito con un tornillito, simplemente es la armella que te voy a... Se está ejerciendo dos fuerzas, ¿no? Y pueden ser las fuerzas de dos cuerdas, ¿listo? Estas fuerzas F1 y F2 tienen módulos de 5 newtons, ambos. Dice, determine la magnitud del vector de la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, acá te está saliendo un dato de más, ese angulito que dice 75 grados, bórralo, está por gusto. Bueno, aquí nosotros, en la figura nos da para que nosotros podamos hallar el ángulo que se forma entre los vectores, el ángulo θ, que no va a ser 75, si nosotros vamos a realizar las operaciones, te vas a fijar en ello, ¿ya? Entonces, ambas fuerzas las voy a resaltar con un color diferente, ¿listo? La fuerza F1 la voy a dar a un color azulito, mira. Entonces, la fuerza F1 tiene esta dirección de acción, fuerza F1, ¿listo? Esta vendría a ser mi fuercita F1. ¿Ya azulito? Esta fuercita F1 tiene un módulo de 5 newtons, ¿listo? Por el otro lado hay otra fuerza que le vamos a dar el color verdecito, la fuerza F2. ¿Ya? Todos tienen el mismo punto de acción, el mismo origen, si te das cuenta, ¿no? Entonces aquí está la fuerza F2. Esta fuercita F2 también tiene un módulo de 5 newtons. 5, valor numérico, n, la unidad, newton. Listo. Ya está. Entonces lo que nos pide determinar el vector resultante es simplemente el módulo, el valor numérico de ese vector. Nosotros vamos a hallar algo más, lo que es la gráfica de ese vector resultante. Para esto, para dos vectores, nosotros utilizamos lo que es el método del polígono para hallar tanto la gráfica como el valor numérico del vector resultante. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos líneas paralelas a cada vector. Por ejemplo, al vector de azul le vamos a trazar su línea paralela. Mira, vectorcito de azul. Un vectorcito una línea que va a ser paralela al vector de azulito. ¿Listo? Línea paralela al vector de azulito. Ahora vamos con el vector verde, ¿ya? Entonces, con el vectorcito verde, vamos a trazarle su línea paralela al vectorcito verde. Tenemos aquí el vectorcito verde, su línea paralela, y cerramos la figurita. Listo. Se forma un paralelogramo. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora trazamos lo que es el vector resultante. Desde donde trazamos el vector resultante, de donde concurren los orígenes de los vectores, es decir, de las colitas de los vectores, hacia donde se cruzan las líneas paralelas. Este vendría a ser mi vector resultante. ¿Listo? Ese vector resultante. De donde se cruzan los orígenes de los vectores, hacia donde se cruzan las líneas paralelas. Este es mi vector resultante. De este vector resultante necesito su módulo. Ya tengo la gráfica del vector. Entonces, aplicando la ecuación, decimos que la resultante de este conjunto de vectores es igual a la raíz cuadrada del módulo de la fuerza F1 al cuadrado más el módulo de la fuerza F2 al cuadrado más el doble producto de la fuerza F1, su módulo, por la fuerza F2, su módulo, y por el coseno del ángulo que forman los vectores. Ahora hay que ver eso, qué ángulo están formando los vectores. Entonces, simplemente el gráfico nos va a ayudar en ello, ¿ya? Entonces, mira, marco todo esto, ya lo vamos a marcar amarillito. Todo esto es 180 grados, ¿listo? Todo es 180 grados. ¿Ya? Pero nosotros solamente necesitamos esta partecita, ya que estoy marcando, simplemente necesitamos esta partecita, ¿listo? Este angulito. Entonces, ¿cómo hallamos este angulito de acá? Simplemente, como todo era 180, le vamos a restar aquí lo que tenemos esta partecita, estos 19 grados, le restamos a 180, y no solamente le vamos a restar los 19 grados, le vamos a restar los 87 grados que tenemos por aquí. Entonces, en total, habría que restarle, ¿no? Sí, a 180 le restamos 19 y 87. Entonces, ¿cuánto nos daría esa resta? Entonces, esa resta nos daría ¿cuánto? Listo. Entonces, esa resta nos va a dar 74, ¿no? 74. Listo. Entonces, decimos que el angulito aquí va a ser un angulito de 74 graditos, ¿no? 74 grados. Entonces, hablamos del coseno de 74 grados. Entonces, repasamos, el resultante es igual. F1, 5 al cuadrado, más F2 al cuadrado, 5 al cuadrado, más el doble producto de 5 por 5 y el coseno de 74. Entonces, para esto nos vamos a ayudar del triángulo de 74, 16.
¿ya? Entonces, si no lo conoces, acá te lo coloco. Triángulo de 74, 16, 90. Proporción de un triángulo de 74, 16 es 25 la hipotenusa. A 74 se le pone 24 y a 16 se le pone 7. ¿Ya? Entonces hablamos del coseno. Coseno me relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto. Sí, les he dicho que en el texto sí lo eliminen, porque no va a coincidir. Si nosotros restamos a 180, 87 y 19, no coinciden, no te da 75. Entonces, voy a render esa parte del enunciado donde dice tita 75 grados, ¿ya? Voy a dejar esa partecita, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos coseno de 74, cateto adyacente entre la hipotenusa, sería 7,25 avos, ¿ya? Entonces, voy a repetir, voy a dejar ese datito que sale ahí, ¿ya? En el texto dice 75 grados, ¿ya? Entonces sería acá 7,25 avos. ¿Ya está? Entonces simplemente trabajamos, va a ser igual, raíz cuadrada. Entonces tenemos acá 25 más 25 me da 50. En esta parte 25 arriba, 25 abajo se va, más lo que es 2 por 7, 14. Tendríamos 64, raíz de 64 me daría 8. Y hablamos de un vector de fuerza, su unidad vendría a ser él. Entonces la alternativa, como indicaron en el chat, vendría a ser la alternativa D, ¿ya? La alternativa D. Listo, muy bien el chat, muy bien Camila, muy bien Andrea, Carla. Listo, alternativa D. Entonces ese datito que sale, tita igual a 75 de enunciado, lo borro, ¿ya? Porque no va a coincidir con lo que estamos haciendo en lo que es los datos que nos dan de gráfico, ¿ya? Listo. Por ahí se pasó ese datito. Vamos con otro problemita. Toma la capturita, cambio de problemita. Vamos con el problemita número 3, ¿ya? Problemita número 3. ¿Listo? El problemita número 3 me da la resultante máxima y la resultante mínima. Me dice si la máxima resultante de dos vectores es 23 unidades y su mínima es 7 unidades, hallar el módulo de la resultante cuando los vectores forman 90 grados. Entonces, para saber hallar la resultante de los vectores cuando forman 90 grados, necesitamos conocer los módulos de los vectores, y no los conocemos. Pero sí nos dice algo, ¿no? Nos dice que la resultante máxima es 23 unidades. Entonces, ¿dónde obtenemos la resultante máxima, profesor? Obtenemos la resultante máxima cuando sumamos los vectores. Es decir, un vector, digamos, que tiene módulo A, más el módulo de otro vector, que le podemos decir el módulo del vector B. ¿Listo? Entonces, aquí decimos nosotros resultante máxima. ¿Cuánto es la resultante máxima? 23. ¿De dónde nace esta resultante máxima? De sumar el vector A más el vector B. También nos sale la resultante mínima. Resultante mínima viene de restar los vectores. En este caso voy a restar el vector A menos el vector B. ¿Listo? Cualquiera sea el orden de la resta, porque nosotros no conocemos los valores de los vectores. Puedes colocarle. Entonces sería resultante mínima. ¿Cuánto es? 7. ¿De dónde sale esa resultante mínima? De restar el vector A menos el vector B. Tengo dos ecuaciones. ¿Qué voy a hacer con estas ecuaciones? Las voy a operar. Las ecuaciones las puedo sumar o restar ambas. Me conviene en este caso, voy a sumarlas. ¿Ya? Voy a sumar las dos ecuaciones. Entonces tendríamos acá 23 más 7, 30. Es igual a más A, 2A, más B menos B, simplemente se cancelan. ¿Listo? Muy bien, nos están dando ya respuesta en el chat. Entonces decimos que A tiene un valor igual a 15 unidades. ¿Listo? Ya tenemos el valor real. Ahora lo que nos dice la resultante máxima, que la suma del vector A más el vector B es 23. Si el vector A es 15, ¿cuánto le falta para llegar a 23? Sería 8, ¿no? Entonces es el valor del vector B. El vector B es 8 unidades, porque la suma del vector A más el vector B me debe dar 23. Ya tenemos los vectorcitos, entonces los ordenamos por aquí. Digamos que por aquí va a estar el vector A y por aquí va a estar el vector B. Entre ellos van a formar ángulo de 90 grados, ¿no? Es lo que nos dice. Hay que ver la resultante cuando los ángulos forman 90 grados. Entonces sería acá el vector A de 15 unidades y por aquí el vector B de 8 unidades. Entre ellos forman ángulo de 90. Entonces aplicamos lo que es el método del paralelogramo, trazamos líneas paralelas a cada vector. Al vector B, trazamos una línea paralela y trazamos línea paralela al vector A. Y obtenemos la gráfica de estos vectores, vector resultante. Entonces aquí estaría el vectorcito resultante. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente
Este es el vector resultante. Necesitamos un módulo. ¿Listo? Entonces, cuando los vectores formen 90 grados, o sean perpendiculares entre ellos, de frente tú aplicas Pitágoras. Decimos que la resultante es igual al módulo de un vector al cuadrado más el módulo del otro vector al cuadrado. ¿Listo? Es decir, el módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado. De frente Pitágoras. Entonces, vector A, 15 unidades al cuadrado, más el vector B, ¿sí? Que vendría a ser 8 unidades al cuadrado, lo cual nos daría raíz cuadrada de 225 más 64, lo cual nos daría ¿cuánto? Sería 289, raíz de 289 es 17, ¿no? Entonces serían acá, la resultante tendría un valor de 17 unidades, ¿listo? Alternativa B. Tomarle capturita. Listo, alternativa B. Muy bien, alternativa B. Muy bien, Caterine, Grace, Luciana, Andrea. ¿Listo? 7:41, ¿ya? Te doy tus 5 minutos de receso.